ejemplo, a nuestro equipo cuando nos toque presentar el caso clínico somos el primero de síndrome febril. ¿Necesitamos hacer las diapositivas sobre el caso o solamente con el Word que tenemos? No, las diapositivas, Itzel, porque, o sea, vas a presentar el caso clínico que ya tienes y van a ir desglosando el caso clínico. Es decir, a lo mejor ponen primero la ficha clínica y después empiezan, ¿se acuerdan que les decía que hicieran partícipes al equipo, bueno, al resto del grupo? No sé, preguntarle a alguno de tus compañeros con los datos clínicos cuáles considera que son los datos pivotes importantes o qué diagnósticos concluyeron ellos, hacer la dinámica más grupal para que no sea tan monótono la exposición. Pero sí, se tiene que exponer el caso clínico completo y luego vas a hacer otra diapositiva ya con tus diagnósticos diferenciales que ustedes como equipo lo pusieron y que vienen en el caso clínico o, bueno, en el artículo y pueden hacer otra diapositiva ya con los exámenes de laboratorio o con los exámenes de gabinete y eso les va a dar más luz a sus compañeros del resto del grupo que no leyeron el artículo que para poder confirmar sus teorías o descartar sus teorías. ¿Me explico, Itzel? Sí, ya me quedó Ok, claro. ya. Gracias, Y doctora. aparte, aparte, por ejemplo, una parte pequeña sobre el tema del síndrome febril, hablando sobre el síndrome febril en general y particularizando un poco sobre tu caso clínico. ¿Sí? Ok. Ok. Yo creo que ya conforme a la práctica se va a ir haciendo más clara esta dinámica para que ustedes vayan viendo. Les voy a poner ya la hoja de la rúbrica de cómo hay que hacer el análisis del caso clínico y del artículo para que ya lo vayan haciendo. Acuérdense que el próximo lunes comenzamos ya con esta dinámica de sesiones de caso clínico y artículo. Bien, bueno, pues ya estamos aquí, la mayoría. Y vamos a empezar entonces con esta primera parte. Ok, vamos a ver. Ahí voy, ¿eh? Sí, no voy a presentarlo. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a presentar primero esto. Muy bien, ya la tienen ahí, ¿verdad? Sí, doctora. Ya la están viendo, muy bien. Bien, vamos a empezar entonces. Si tuvieron la oportunidad de leer los artículos que les puse ahí en el primer rubro, en el primer apartado, se dieron cuenta de cómo el método científico se puede aplicar al método clínico, que es prácticamente lo que hemos hecho durante los últimos, o desde que empezamos a ver esta parte de historias clínicas, de cómo investigar a los pacientes, de cómo preguntarles a los pacientes, de qué preguntarles para poder orientar nuestro diagnóstico y qué es lo que podemos nosotros, o cómo podemos nosotros inferir hacia un diagnóstico o podemos hacer algunas deducciones que nos pueden orientar hacia qué es lo que tiene el paciente, que es básicamente la pregunta inicial que nosotros como médicos debemos de tener muy claro antes de hacer cualquier tratamiento o de implementar cualquier tratamiento médico. En este artículo que ustedes tienen por ahí también se llama El diagnóstico como arte. Esto lo vamos a ver así y me gustó esta parte o este título porque dejemos de ver a la medicina como algo que se tiene que hacer de una forma en específico. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de interrogar a los pacientes, cada uno de nosotros tenemos una forma de pensar diferente, cada uno de nosotros tenemos una forma de investigar diferente. Entonces, así como el arte es muy particular, es muy específico y muy al estilo de cada artista, también el diagnóstico es muy al estilo de cada uno de ustedes y así me gustaría que ustedes al final de esta clase y durante el resto de su vida profesional pudiéramos ver al diagnóstico y a su práctica como una parte
artística que les llena, que les gusta, que les emociona y que a su modo van a llevar a bien. Bien, entonces la primera parte habla sobre el diagnóstico, la medicina clínica. La medicina clínica en esta parte del artículo la define como un arte científico de averiguar lo que es el diagnóstico, qué es lo que tiene el paciente y qué es lo que lo va a iniciar o va a ser el primer paso para poder hacer primero una terapéutica y para poder implementar o para poder definir hacia qué futuro puede tener este paciente, es decir, el pronóstico. Si ustedes conocen el proceso evolutivo o el proceso natural de la enfermedad que ustedes están diagnosticando en su paciente, pues pueden inferir hacia dónde puede ir el paciente, a la mejoría, a las complicaciones, al deceso incluso o algunas otras situaciones que le pueden ocasionar afección en su salud al paciente o afección en su calidad de vida, que también eso es una parte muy importante que podemos, como nosotros como médicos, podemos también orientar hacia dónde nuestros pacientes. La parte de la medicina clínica se refiere a aquellos conocimientos que se obtienen a través de los sentidos y ver los sentidos y ver más bien, ver los métodos de diagnóstico que nosotros tenemos como una extensión de los sentidos mediante estos métodos paraclínicos. Es decir, ¿qué podemos nosotros observar? ¿Qué podemos nosotros escuchar? ¿Qué podemos nosotros tocar cuando palpamos a los pacientes que nos puedan orientar hacia dónde puede estar el diagnóstico o hacia dónde puede estar en dónde está parado el paciente? Entonces, ver los métodos de laboratorio y ver los métodos de imagen como una extensión de nuestros sentidos. Por ejemplo, cuando vemos las radiografías, cuando vemos los ultrasonidos, que escuchamos, que vemos alguna imagen o que leemos alguna imagen o algunos exámenes de laboratorio, utilizarlos no para hacer diagnósticos, sino para confirmar lo que ya nuestros sentidos propios pudieron observar o escuchar o tocar. Incluso también el olfato es una de las cosas muy importantes que podemos o que nos puede ayudar a hacer diagnósticos. Dentro de la práctica médica tenemos dos principios muy importantes que les comentaba al principio. Primero, el diagnóstico. La pregunta principal es, ¿qué tiene el paciente? Una vez que sepas qué tiene el paciente, entonces podemos nosotros identificar o podemos nosotros saber qué le vamos a hacer a nuestro paciente. Y esa es la otra parte de la práctica médica, que es el tratamiento. Ustedes a lo largo de la carrera han visto materias que se enfocan muy, muy específicamente al diagnóstico y materias que se enfocan al tratamiento. Aquí vamos a conjuntar estas materias, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Una vez que sepas qué tiene el paciente, entonces podemos integrar o podemos saber qué es lo que tiene, qué es lo que vamos a hacer con ese paciente. Un diagnóstico correcto e integral es la condición o la premisa principal para que nosotros podamos hacer una terapéutica racional y eficaz. No podemos dar una terapéutica si no sabemos qué tiene el paciente. Eso es algo importante que tenemos que saber desde el principio. El diagnóstico se define los pacientes y los clasifica según la enfermedad. En esta enfermedad o en este tipo de clasificación se puede identificar el destino o el pronóstico de los pacientes y por lo tanto nos puede decir qué tratamiento o hacia qué tratamientos específicos podemos implementar en los pacientes y nos puede decir o nos puede predecir los beneficios o los perjuicios que puede tener nuestro paciente. Para todo esto necesitamos conjuntar el diagnóstico y poder saber e identificar estos conjuntos de signos y síntomas que nos sirven para identificar la enfermedad. Y la otra parte, la parte de la propedéutica, es un procedimiento o un método específico del que se vale el médico para en la parte de obtener estos síntomas y estos signos que nosotros podemos identificar en los pacientes. Aquí es en donde entra la anamnesis, el examen físico y la recolección de datos. Aquí es importante, por ejemplo, identificar qué vamos a preguntar al paciente. Acuérdense que también vimos, bueno, ya ustedes vieron antes, cómo vamos a preguntar a nuestro paciente. Acuérdense que hay un interrogatorio directo y un interrogatorio indirecto. Si vamos a preguntar a los pacientes directamente o a los familiares de cómo están viendo
la actividad o la situación de sus familiares en casa. Y también hay interrogatorios dirigidos. Cuando nosotros ya tenemos una idea de qué es lo que está pasando en el paciente, podemos dirigir nuestro interrogatorio hacia lo que nosotros ya estamos pensando y preguntar específicamente, ¿ha tenido esto? ¿Sí o no? ¿Ha tenido, no sé, ha presentado este tipo de evacuaciones o ha tenido, o qué tan frecuente ha sido sus síntomas de dolor de cabeza, por ejemplo? ¿Qué tan frecuente, qué tan intenso, qué tipo de dolores? Entonces nosotros ya empezamos a investigar más a fondo sobre los signos y síntomas que nuestro paciente nos esté mencionando. Y comenzamos a hacer una recolección de datos. ¿Una recolección de datos para qué? Para ir a la siguiente parte de que es la integración de estos signos y síntomas, es decir, la parte de la semiología. ¿Qué significa todos los signos y todos los síntomas, lo que yo exploré, lo que yo le pregunté en el paciente? Entonces, semiología, acuérdense que es el estudio de estos signos y síntomas que tiene el paciente y poderlos conjuntar e identificar en alguna de las enfermedades o en alguno de los síndromes. Es el análisis y la interpretación de lo que nosotros ya como médicos hemos estudiado y sabemos que si tiene un conjunto de signos y síntomas específico, podemos identificarlo o clasificarlo en alguno de los síndromes o en alguna enfermedad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Bien. Eh, entonces, una vez que hacemos el diagnóstico, una vez que tenemos estos signos y síntomas de diferentes, a lo mejor de diferentes entidades o de diferentes órganos, de diferentes sistemas, podemos conjuntarlos y tenemos que identificar desde el tiempo, desde la región anatómica que están afectando, las asociaciones, con qué tipo de asociación con qué otro síntoma o con qué otro signo se asocia y poder identificar síndromes. Acuérdense que los síndromes es este conjunto de signos y síntomas enfocados hacia específicos que se pueden identificar en una u en otra enfermedad, en una u otra síndrome. Para poder hacer nuestro diagnóstico tenemos de dos tipos. Tenemos el diagnóstico o más bien tenemos dos tipos de síndromes, síndrome de hipercodificación y síndrome de hipocodificación. ¿A qué se referirá con el síndrome de hipercodificación, Daniela? Ay, ya lo moví. ¿A qué se refiere, Dani? Pues sería que se cumple con todos los criterios para una enfermedad. Así es. ¿Cuántas veces, por ejemplo, bueno, les voy a decir un caso clínico, Carlos Paredes, ahí te va un caso clínico, ¿eh? Un niño de 8 años de edad con dolor abdominal que comienza de forma súbita en epigastrio. A las 12 horas el dolor se hace más intenso, es dolor tipo cólico y se irradia y se localiza en fosa ilíaca derecha. Cuando lo exploras, te dice la mamá que no ha querido comer absolutamente nada, ha tenido vómitos, ha tenido fiebre, no tiene diarrea y cuando lo exploras tiene rigidez abdominal, ausencia de ruidos peristálticos, tienes signo de rebote positivo, tiene psoas positivo y tiene talopercusión positivo. ¿Apendicitis? Exacto. ¿Por qué pensaste en ese tipo en esa enfermedad? Pues porque todas esas manifestaciones clínicas que usted me comentó entran en el síndrome o en el... Exacto. Y o en porque están del libro, Carlos. Si tú cuando cuando llega al hospital le pides una biometría, ¿cómo esperarías ver los leucocitos? elevados. ¿Ok? ¿Y cómo esperarías ver la imagen en el ultrasonido? Pues inflamada, no sé. Inflamada, con líquido libre en cavidad, a lo mejor con gas, a lo mejor ya perforada. Bueno, ya tienes tú una idea de cómo puedes identificar o cómo puedes encontrar este ultrasonido o si lo hacen tomografía o dependiendo, ¿ok? Pero ese caso que les dije está del libro, porque todos los libros nos identifican el tipo de paciente, nos identifican los signos, los síntomas, la evolución del dolor. Entonces es un síndrome de hipercodificación porque lo tienes específicamente como si te lo dijera, hubiese salido del libro el caso clínico.
Pero tenemos otro tipo de síndromes que son los de hipocodificación. Aquí no todos los signos y síntomas van a estar específicos o van a estar englobados en un síndrome o la sospecha clínica no va a ser tan clara como en la primera parte. Por ejemplo, si yo les dijera, a ver, va para Alejandra Galván. A ver, Ale, si te dijera, por ejemplo, si te dijera, por ejemplo, un varón de 45 años de edad que tiene dolor en tórax, en hemitórax izquierdo, y además el dolor se irradia más bien también tiene dolor en epigastrio y el dolor que tiene se irradia en cinturón hacia la espalda. Y pues de manifestaciones vasculares, tiene hipertensión arterial, tiene taquicardia y tiene dolor de cabeza. Pues podría pensar en un infarto. Podrías pensar en un infarto si te dijera, no, él no es diabético, él no es hipertenso, su colesterol triglicéridos está normal, no fuma, no toma, hace ejercicio, no tiene antecedentes cardiovasculares de importancia, más que, bueno, el sexo nada más, el sexo masculino. ¿Qué más? Pues no, ¿qué más? ¿Seguirías pensando en un infarto? Probablemente no. Te confunde y a lo mejor es una de las cosas que tendrías que descartar si identificas alguna entidad que te haga sospechar en eso, pero tienes otras manifestaciones que te están confundiendo y que ya no sabes si es algo neurológico, si es algo de tórax o si es algo de abdomen. Entonces, es importante, para eso, para este tipo de situaciones es muy importante el apoyo de paraclínicos, por eso les puse esta imagen, porque cuando no tenemos una idea clara o tenemos diferentes hipótesis, podemos tener algún problema, a lo mejor como dices, una cardiopatía isquémica, a lo mejor una pancreatitis o a lo mejor un problema neurológico. Entonces es cuando nosotros nos enfocamos o nos apoyamos ya de los exámenes de laboratorio. ¿Qué harías para identificar si no tiene un infarto agudo en miocardio? Pues le haces un electrocardiograma, enzimas cardíacas. Y descartas eso, entonces te vas a la siguiente parte, a lo mejor abdomen, o a lo mejor neurológico, dependiendo de las manifestaciones que se vayan haciendo o de la prioridad que tengas en los diagnósticos. ¿Me explico hasta aquí? ¿Sí? Ok. Siguiente. Y la siguiente parte, una vez que tenemos el diagnóstico, es la terapéutica. La terapéutica siempre tiene que ser supeditada o tiene que estar en base a nuestro diagnóstico. No podemos hacer ningún tipo de tratamiento si no sabemos qué tiene el paciente. Incluso puede ser más riesgoso exponer al paciente a algún tratamiento sin diagnóstico que no hacerle nada. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos los tratamientos o todas las acciones terapéuticas que nosotros hagamos pueden tener un efecto secundario o un efecto de deterioro en la salud del paciente. Y si más aún estamos dando medicamentos que no requería el paciente, podemos tener consecuencias muy importantes en la salud del paciente. Dejen fuera todo el problema legal, ético que se pueda tener. Simplemente piensen en el paciente y piensen que ese paciente puede ser su papá, que ese paciente puede ser su mamá, puede ser alguno de sus hermanos, alguno de sus tíos, que ese paciente tiene hijos, tiene papá, tiene mamá, tiene hermanos, tiene tíos, es una persona, es un ser humano. Por lo tanto, es muy importante siempre, siempre obrar con nuestros principios éticos que ustedes ya conocen y tratar de ser lo menos lo menos dañino en cuanto a nuestro tratamiento, siempre teniendo un diagnóstico. Les puse ahí esa frase que dice, es más peligroso obrar con un diagnóstico erróneo que no hacerle nada al paciente, que sí. Es muy importante eso, sí, sí es importante hacerlo, porque si nosotros nos vamos tratando hacia un diagnóstico erróneo, al final ni vamos a tratar el diagnóstico original, o más bien el diagnóstico principal, y vamos a ocasionar daño a nuestro paciente. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Hay diferentes formas de hacer diagnóstico o de hacer este tipo de raciocinio que les pongo aquí.
y depende mucho de la capacidad de razonar y de la capacidad de inferir y la capacidad lógica que tengamos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos entonces que para hacer diagnósticos o para hacer, podemos empezar con inferencias. Inferencias diagnósticas que nos van a llevar o que van a tener previo un racionamiento, un raciocinio, un razonamiento, nos va a llevar a una inferencia y esto nos va a llevar a una teoría. Cuando yo hablo de premisas o teorías, es una hipótesis que nosotros tenemos en base a lo que ya pensamos, a lo que ya sabemos, a lo que ya investigamos. Para poder tener este tipo de inferencias, tenemos 4 tipos de inferencias. Inferencias deductivas, inductivas, analógicas y estadísticas. Y vamos a comenzar a definirlas. La inferencia deductiva o la teoría que nosotros podemos hacer de forma deductiva va de verdades generales a obtener conclusiones particulares. Aquí les puse, por ejemplo, imagínense que ustedes son un investigador que tienen, que tienen que investigar un caso, por ejemplo, de un robo. Un robo a banco, ya fue el robo, ya se hizo el daño, pero ustedes tienen que llegar a ver lo general y a hacer deducciones particulares. Es decir, cómo está la puerta, entraron, forzaron la chapa, rompieron el vidrio, entraron a lo mejor por un túnel, no sé, estoy inventando cosas en base a películas que salen por ahí. Pero es básicamente lo que nosotros hacemos cuando llegamos con nuestros pacientes. Tenemos una enfermedad en general y nosotros nos vamos hacia atrás o nos vamos a investigar situaciones particulares que pudieron haber llevado a ese paciente a tener esa enfermedad. Entonces, nosotros obtenemos este tipo de inferencias para poder hacer diagnósticos y definir tratamientos específicos. Les puse, por ejemplo, hay un ejemplo que dice obesidad. Ya tienen ustedes al paciente con obesidad y entonces ustedes pueden investigar o pueden deducir, si tienen ya un paciente con obesidad, pueden deducir o pueden hacer la inferencia de que probablemente ese paciente también tenga dislipidemia y también pueda tener algún tipo de problemas hepáticos o algún problema también a lo mejor renal o pancreático y empiezan a hacer deducciones de lo general hacia lo particular. ¿De acuerdo? Y tenemos la otra parte que es todo lo contrario, que son las inferencias inductivas. Aquí vamos al revés. Si nosotros tenemos algo en específico, ¿qué le puede pasar a este paciente? Y que pueda llegar al final, o qué puede desencadenar una enfermedad, este síndrome, este específico, en este caso en específico. Por ejemplo, permite, aquí les puse en este ejemplo, Helicobacter pylori. Si ustedes identifican Helicobacter pylori en un paciente, entonces lo más probable es que a la larga le pueda ocasionar gastritis, porque es uno de los factores que puede, o es una de las etiologías que puede originar gastritis. Pero pensemos, por ejemplo, en otra cosa. Pensemos ahora al revés. Si tenemos a un paciente que tiene hipercolesterolemia y que además tiene hipertensión arterial, ¿qué pueden ustedes inducir de forma inductiva que le puede pasar a lo mejor en 5 años? A ver, Martínez Casillas. Sí, doctor, una cardiopatía, probablemente un infarto agudo de miocardio, Un infarto. hipertrofia reticular, ¿no? Así es. Si tiene con estas dos cosas, tú puedes ya hacer una deducción, o más bien una inferencia inductiva de qué es lo que le puede pasar al paciente en 5 años o en 10 años o lo que sea. Y entonces tú puedes identificar qué hacer ahorita para poder prevenir o limitar el daño futuro. Ok, bueno, la otro tipo de inferencias nos habla de las inferencias analógicas. A ver, vamos a ver quién más tengo por aquí. Patti Torres. A ver, Patti, dime qué estás viendo en esa imagen. Un paciente levantando su mano. ¿Pero qué tiene? ¿Qué enfermedad tiene?
O no lo sé. ¿No sabes? Isaac Auregui. A ver, Irlanda levantó la mano. Irlanda. Acromegalia, Tiene acromegalia. ¿Por qué sabes Irlanda? por las facciones de la cara y Ajá. porque la mano está del tamaño de su rostro. Son señales típicas. Sí, y, por ejemplo aquí, al igual que Irlanda y muchos de ustedes también, al momento de ver imágenes o de ver estas fases características que tienen los pacientes o que tienen o que pueden hacer analogías o pueden hacer diagnósticos o inferencias de tipo analógicas. Es decir, yo ya he visto un paciente o ya he visto imágenes sobre el cómo son este tipo de pacientes o este tipo de enfermedades y entonces hago una inferencia analógica. Es donde transfieren o trasladan las propiedades de un objeto a un individuo que ya ha conocido a otro desconocido. Aquí, por ejemplo, este paciente con acromegalia, ustedes acuérdense que es una enfermedad, la acromegalia, Patti, acuérdate que es una enfermedad de la aumento en la hormona de crecimiento, generalmente se debe a tumores hipoficiarios y provoca una secreción exagerada de hormona de crecimiento, que ya en los pacientes adultos, cuando ya están fusionadas sus epífisis, entonces lo que hacen es incrementar o hacer más gruesos los huesos, las manos, las orejas y empiezan a tener este tipo de fases. Es muy importante la identificación de signos y síntomas o de imágenes que nosotros ya hemos visto antes para hacer este tipo de inferencias analógicas. ¿De acuerdo? Hasta aquí dudas, todo va bien, ¿verdad? A ver, ahora, Ramón Díaz. Vamos con la otra parte. La otra parte se refiere a las inferencias estadísticas y aquí es donde utilizan los números para predecir bajo mismas circunstancias qué probabilidad existe de que ocurra una enfermedad o un fenómeno. Entonces, por ejemplo, si yo te dijera, Raúl, ahorita, ¿qué probabilidad existe de que ahorita en este momento, 2022, llega un paciente de 30 años de edad que ha tenido fiebre de forma súbita, mialgias, artralgias, tiene cefalea, tiene dolor de garganta, tos, estornuda, tiene anosmia, disgeusia? eh, ¿Qué probabilidad, en qué estás pensando en este momento? En COVID. En COVID. Pero si yo te dijera hace 10 años, en el 2002, pensarías en COVID? Pues no, de ahí tendríamos que ver cuál era la enfermedad de más pico. Exacto, no porque no existía para empezar, pero estadísticamente en este momento un paciente que tiene esos signos y síntomas, pensarías en COVID porque es lo que tenemos ahorita en todos lados del COVID. Entonces es muy importante eso. Ahora, dejemos enfermedades infecciosas y nos vamos con Vanessa. A ver, Vanessa, ¿qué probabilidad existe? No me vas a decir exactamente el porcentaje ni nada, solamente me vas a decir alto, medio, bajo. ¿Sí, Vanessa? Y me vas a decir, por ejemplo, ¿qué probabilidad existe de que un paciente presente cardiopatía isquémica en 5 años, cuando tienes un paciente de 50 años de edad, sedentario, diabético, hipertenso, fumador, que tiene dislipidemia, está con obesidad de grado 2, y ya tuvo un infarto previo hace 5 años? Alta. Alta, muy, muy, muy alta. Entonces, ahí es cuando nosotros hacemos inferencias estadísticas de, por ejemplo, si te llegara este paciente que te acabo de decir con dolor de pecho, pensarías, o con dolor, por ejemplo, retroesternal, porque a veces es muy común que solamente refieran dolor retroesternal o incluso en epigastrio y lo confunden con gastritis o con enfermedad de reflujo gastroesofágica. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿pensarías en una cardiopatía isquémica a lo mejor con un dolor atípico? Pues sí, por Pues todos los antecedentes que tienes y las probabilidades que tienes de que esta enfermedad sea o que esta manifestación sea originada por una enfermedad cardíaca, ¿no? Ahora te diría lo mismo, probabilidad, me vas a decir igual, probabilidad alta, media o baja, en un paciente de 20 años de edad con dolor de tórax, que es estudiante, no fuma, no toma, no es diabético, no es hipertenso, hace ejercicio,
probabilidad de cardiopatía isquémica? Baja. Baja, muy baja, ¿de acuerdo? Entonces te pones a investigar si no se golpeó, si tiene alguna otra manifestación, o si tiene algún otro signo o alguna otra, te pones a interrogar si tiene alguna otra manifestación para poder identificar tu diagnóstico, tu dolor de tórax hacia otra posibilidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es estadísticamente menos probable. No quiere decir que no sea probable, porque sí nos han llegado pacientes muy jóvenes, sin factores de riesgo, sí con infartos. Pero, pues bueno, hablamos de inferencias estadísticas, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Todo vamos bien? ¿Sí? A Sí, ver, todo déjame bien. ver las caras de los demás. Atsiri, ¿todo bien? Ok. Bueno, entonces, sí, la siguiente, en la parte, ya cuando tenemos una inferencia empezamos a hacer nuestras inferencias, hacemos nuestras premisas. ¿A qué nos referimos con premisas? Nos referimos a teorías o hipótesis. Y nuestras hipótesis pueden ser parcialmente verdaderas, pueden ser totalmente verdaderas o pueden ser falsas. Parcialmente verdaderas se refieren a que alguna parte de lo que nosotros estamos haciendo como nuestra premisa o teniendo como conocimiento son en cierta forma verdaderas. La otra, que están las universalmente verdaderas, el conocimiento completo es conclusiones universalmente verdaderas y bueno, las que estamos totalmente perdidos, que son las conclusiones, nos llevan a conclusiones falsas o que están mal planteadas las premisas. Entonces, acuérdense que el diagnóstico de una enfermedad a veces es fácil, otras veces no es tan fácil y otras veces, la verdad, es muy, muy difícil hacer un diagnóstico certero. Pero nosotros con el método clínico podemos hacer que este método diagnóstico pueda ser un poquito más fácil y podemos utilizar todo este tipo de inferencias y premisas para poder llevar a nuestro diagnóstico, tener una estrategia diagnóstica que nos pueda llevar a nuestro paciente a llevar un tratamiento específico. ¿Y qué es la estrategia diagnóstica? Acuérdense, cuando nosotros hacemos una inferencia, hacemos una inferencia, de acuerdo a lo que ya hemos visto, podemos hacer una premisa y después de eso hacer una estrategia diagnóstica en base a las diferentes técnicas que nosotros vamos a ver aquí. Una estrategia diagnóstica es una secuencia de actividades que van encaminadas a lograr precisamente el diagnóstico. Entonces lo podemos hacer de forma analógica, en donde nosotros podemos reconocer un patrón y poder identificar ya sea una imagen o de forma visual, podemos escuchar, por ejemplo, ruidos cardíacos o respiratorios, podemos incluso oler. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con, Alejandro Sánchez, si te dijera que tienes una paciente inconsciente que tiene 16 años, está inconsciente y no tienen otro diagnóstico de nada más que cuando llega a urgencias huele a manzanas. ¿Qué pensarías? Alejandro Sánchez. Sí, aquí estoy nomás que estoy pensando. No, la verdad, no les sabré decir, A doctora. ver, deja ver quién levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Sergio Martínez. Cetoacidosis diabética. En cetoacidosis, exactamente. Es una de las características muy, muy, muy comunes en esos pacientes. Si te dijera, por ejemplo, a ver, Itzel, si te dijera un paciente, imagínate un paciente con fases de luna llena. ¿Has visto la fase de luna llena? Ok. Fases de luna llena, jiba dorsal, mandil más bien obesidad central, obesidad abdominal, con el mandil de grasa que le llaman, y es una mujer que tiene esas características y además tiene vello facial, hirsutismo. ¿En qué pensarías? Lo primero que se me vino a la cabeza por Cushing
por las fases de luna llena, fue Cushing. Fue Cushing, exacto, con eso. ¿Por qué? Porque hiciste una analogía visual. Entonces, tú hiciste un diagnóstico en base a este tipo de estrategias analógicas, porque ya habías visto a un paciente con este tipo de fases y porque ya conoces o ya has reconocido esta enfermedad a través de lo visual o de las imágenes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, vamos a ver a Alejandra. No, ya te pregunté a ti, ¿verdad, Alejandra Esparza? ¿No? Ah, bueno, a ver, Alejandra Esparza. Si yo te dijera una niña de 13 años de edad que llega con dificultad respiratoria y desde que llega y estás escuchando sibilancias inspiratorias y la estás viendo que está insuficiente y con sibilancias que se escuchen sin ponerle en estetoscopio, ¿qué pensarías? ¿Asma? En asma, exacto. Y, por ejemplo, a ver, Damaris Rodríguez. Si te dijera, por ejemplo, un paciente que estaba jugando fútbol, en el momento de patear la pelota, cayó hacia atrás, metió la mano derecha para apoyarse y de repente cayó al suelo con dolor. Cuando le tocas la mano, está crepitando la parte del radio y tiene crépitos, tiene edema y tiene enfisema y además está muy, muy dolorosa la palpación. ¿Qué piensas? ¿Alguna fractura o una luxación dependiendo? Exacto. Se fracturó. Lo más probable es que se fractura cuando tienen ya crepitantes, Damaris, cuando tienen crépitos. Entonces, lo que ustedes hicieron aquí, hacer diagnósticos en base a analogía visual, analogía auditiva, mediante el olfato y mediante su tacto. Por eso es muy, muy, muy importante tocar a los pacientes, explorar a los pacientes, porque eso les va a dar mucho de la clínica y eso les va a ayudar a hacer su diagnóstico más asertivo. Y bueno, el otro tipo de estrategia que nosotros podemos hacer para llegar al diagnóstico es la estrategia exhaustiva. Esta se refiere a la investigación más consciente sobre hechos médicos del paciente. Es decir, ya seleccionas datos útiles que pueden hacer que ese diagnóstico sea más fácil. Es cuando haces el interrogatorio, la exploración ya de forma más dirigida para poder hacer o confirmar tu premisa inicial. Y la otra es la secuencia algorítmica. Esto nos habla de una situación, por ejemplo, este se utiliza muchísimo en el ACLS. Cuando ustedes tienen identificación de arritmias, ¿alguien ha hecho el ACLS? ¿Sí, David? ¿Lo hiciste? ¿David Montt? Pues lo hice en línea. Ajá. Bueno, entonces, de todas maneras, a ver, ahí te va. Taquicardias. ¿Cómo se hace el diagnóstico de taquicardias? Para empezar, en este tipo de estrategias diagnósticas algorítmicas te dicen, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Alta o baja? Te dice, por ejemplo, tú me vas diciendo, ¿sale? Tiene frecuencia cardíaca de 120. ¿Está alta o está baja? Alta. Alta. Y luego te dice el algoritmo, ok, si está alta, entonces te vas al algoritmo de taquicardias. ¿Cómo están los complejos QRS? ¿Regulares o irregulares? ¿Cierto? Y te digo yo, están irregulares. Es decir, no tienen una regularidad o no tienen una secuencia uniforme. Y luego te diría, el RR está diferente en cada uno de los factores con cada una de las derivaciones. Y luego te dicen, ok, entonces si está irregular, te dicen, ¿hay P o no hay P? ¿Verdad? Si yo te dijera, sí hay P y hay muchas, luego te dice, después, si hay P, ¿cómo son las P's? ¿Son uniformes? ¿Son diferentes? Hay un complejo QRS antes de cada P, una P después de cada QRS. En fin, el algoritmo te va llevando mediante preguntas y respuestas sencillas a identificar un tipo de trastorno específico. A ver, David, si te dijera, tiene frecuencia de 120,
complejos QRS irregulares, tiene múltiples ondas P de forma, no son iguales las ondas P y nada más, hasta ahí, ¿qué diagnóstico me harías? ¿Qué arritmia tiene este paciente? Había dicho regular, ¿verdad? Irregular. ¿Qué tiene? Pues puede ser un ritmo no desfibrilable. No, estamos hablando, no, olvídate de todo eso. El paciente está consciente, tiene frecuencia de 120, las ondas R están irregulares y tiene ondas P, múltiples ondas P entre cada complejo de forma polimórfica, es decir, son diferentes las ondas P. ¿Alguien sabe qué tiene? ¿Ya vieron RCP, no? ¿No vieron arritmias? ¿Daniel Hidalgo? A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Gabriel Vázquez? Doctora, creo que comentó que también no, que había ondas P, pero que no conducían a un complejo QRS. ¿Podría ser una Ajá. taquicardia supraventricular? No, Si hay no, ondas P que no conducen, podría ser un bloqueo. no. Bueno, mira, hay ondas P, pero no todas conducen. Y las ondas P son irregulares y son polimórficas. Chequen rápidamente, chequen cuando ustedes tengan oportunidad la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una de las arritmias más arrítmicas y más irregulares que se pueden encontrar. Hay fibrilación auricular de respuesta rápida y fibrilación auricular de respuesta lenta. Generalmente la fibrilación auricular de respuesta rápida es la que más sintomática tiene el paciente, o que tiene más sintomatología en los pacientes. Pero el diagnóstico es así. Frecuencia cardíaca, las de respuesta rápida, frecuencia cardíaca elevada, es una taquicardia, con complejos QRS de forma irregular, o sea, las RR de forma irregular y las múltiples ondas P. Luego les pongo una imagen si ustedes quieren. Pero es muy característica. Entonces, pero a lo que yo me refería es que el diagnóstico lo podemos hacer de una manera algorítmica o secuencial en base a lo que nosotros ya conocemos de la enfermedad. ¿Sí me expliqué en esta forma de cómo hacer el diagnóstico secuencial? Sí, doctora. Sí, ok, bueno. Ya se están saliendo muchos, no los veo a todos. Sí me gustaría conocerlos y verlos, que sí los estoy viendo aquí en la pantalla, ¿eh? Bueno. Bueno. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros también tenemos que hacer para llevar una estrategia diagnóstica es la hipotético-deductiva, que aquí es en donde nosotros nos vamos a enfocar mucho porque es de la que nos vamos a apoyar bastante para hacer diagnósticos, o lo que nos apoyamos muchísimo para hacer diagnósticos, y como vamos a hacer también nosotros aquí en nuestra clase. Entonces, la hipotético-deductiva nos habla de una formulación de hipótesis a partir de los primeros datos acerca del paciente. Y aquí es cuando vamos a ver después datos pivote primarios y secundarios. Y nos hablaría, en base a estos datos que tenemos, de posibles diagnósticos y acciones potenciales que tenemos que hacer para que nosotros podamos identificar el diagnóstico certero o más preciso del paciente. Entonces, tendremos que vamos a hacer generación de hipótesis diagnósticas, y vamos a plantearnos, además de nuestra hipótesis inicial, hipótesis o diagnósticos diferenciales que pueden también coincidir con los signos y síntomas que puede tener nuestro paciente. Y una vez que tengamos o que recabemos pruebas o que recabemos nuestros datos en base a alguna de estas estrategias que ya vimos, vamos a hacer razonamiento y vamos a integrar en estos datos clínicos o estos datos pivote en una hipótesis diagnóstica, y podemos identificar y verificar el diagnóstico. Entonces, una vez que tengamos este tipo de inferencias, este tipo de estrategia, vamos a utilizar el método científico para poder identificar y rechazar, más bien, utilizar hipótesis y rechazar estas hipótesis.
Y bueno, la otra forma de hacer de estrategia diagnóstica es la bayesiana, que es básicamente con el teorema de Bayes, que ya vimos anteriormente, la estadística. En base a estadística, nosotros podemos identificar algún tipo de diagnóstico, como lo mencionábamos anteriormente, con las probabilidades de tener cardiopatía isquémica o de tener alguna otra enfermedad que puedan tener en base a los datos clínicos que tenemos con los pacientes. Otro punto es hacer diagnósticos por exclusión. Y aquí es básicamente eliminación de teorías. Por ejemplo, en la parte de aquí le pregunté sobre el paciente, ¿a quién? ¿A Dani? No. A ver, Brandon. Brandon Ruiz. ¿Te acuerdas cuando les pregunté del paciente de 30 años con dolor de tórax, con dolor abdominal en epigastrio y que además tenía dolor de cabeza? Sí. ¿O no? Ok, entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál de las tres áreas podrías identificar o podrías hacer, podrías priorizar para poder hacer diagnósticos primero? Si te dijera, tiene dolor de tórax irradiado a brazo izquierdo, ¿pensarías en qué? Brandon. En un infarto agudo de miocardio. ¿Qué harías para identificar si es infarto o para descartar si es infarto? Pues podría hacer algún electrocardiograma y también checar si hay elevación del segmento ST o no, para checar qué tipo de infarto sería en caso de que lo presente. En caso de que lo presente, ok. Entonces, haces el electrocardiograma, todo está bien. Haces enzimas cardíacas, todo está bien. Entonces, ¿hacia qué otra área te irías para identificar el paciente? Podría ser, no sé, también algo pulmonar, tal vez. Ajá, pero ¿por qué pulmonar? No, ya descartaste tórax. Tórax no es, a lo mejor es un dolor irradiado, pero no es un problema ni cardíaco ni nada. A ver, Ernesto, Sergio Ernesto. Es que me acuerdo que usted había mencionado que tenía dolor en cinturón. Ajá. Y eso es muy característico de la pancreatitis aguda. Exacto. ¿Qué harías? Ya descartaste Entonces, infarto. ¿Qué harías? Le mandaría a hacer unas enzimas pancreáticas. Ajá. Fíjate, entonces de aquí comenzamos a hacer diagnósticos en base a exclusión. Si traía dolor de tórax, descartamos infarto agudo de miocardio, nos vamos entonces, pensamos en pancreatitis, vamos a pedir exámenes para descartar pancreatitis. Y de esta manera podemos llegar a nuestro diagnóstico final. A lo mejor tiene, a lo mejor no tiene, pero es una estrategia una estrategia por exclusión de poder llegar a diagnósticos. ¿De acuerdo? ¿Sí, Sela? ¿Vamos bien? Ok. La otra estrategia es mediante tratamientos de prueba. Es decir, damos un tratamiento, identificamos si se quita o no se quita la malestar, si se quita o no se quita la sintomatología del paciente y entonces hacemos diagnósticos en base a prueba. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho contarles es un caso verídico que nos llegó, un niño de 2 años de edad. Ya saben que los niños de 2 años a veces hablan, a veces no hablan, pero llegó con dolor abdominal muy distendido, llorón, 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 llorón todo el tiempo. No sabíamos qué tenía, ni la mamá tampoco, ni diarrea, ni vómito, ni tampoco le habían dado algo, o sea, nada al momento de interrogarlo. Ni diarrea ni vómito, el dolor comenzó de forma súbita, pensaban que era un cólico, estaban dando tratamiento para el cólico, pero el niño seguía irritable, irritable, irritable. Entonces cuando llegamos a la guardia, el niño de forma irritable y cada vez más irritable, exploraban el abdomen súper, súper distendido, hipertimpánico, con mucho dolor. Y cuando interrogamos nuevamente a la mamá, entonces dice que el niño, cuando preguntábamos qué estaba haciendo antes de que estuviera así de llorón, pues el niño se había salido al patio, en el patio salió, jugó, no sabemos qué hizo, el caso es que regresando del patio, o más bien en el patio, fue cuando soltó el llanto, soltó el grito, la mamá sale y estaba el niño en el patio, no supo qué pasó. Pues resulta que preguntando sobre la zona donde vivía, vimos que era una zona endémica de alacranes y preguntamos específicamente si en su casa había visto alacranes o sabía cerca si había alacranes. No, pues que sí. Y dimos tratamiento de suero antialacrán al niño y el niño comenzó a mejorar la distensión, comenzó a mejorar la irritación.
pues al final sí, fue un diagnóstico, y utilizamos este tipo de estrategia mediante tratamiento de prueba, porque al final, el diagnóstico al final del hospital fue pues picadura de alacrán, cuando al principio, mediante este tipo de estrategia diagnóstica, no sé si me voy explicando. ¿Sí? Ok. Y así puede haber muchísimas otras situaciones que podemos utilizar este tipo de estrategia. Acuérdense que en medicina es muy, muy difícil, a veces puede ser muy difícil hacer diagnósticos, otras veces no, pero todas este tipo de estrategias nos van a ayudar a poder identificar o poder hacer un seguimiento de nuestro paciente y hacer un diagnóstico un poquito más certero. Y bueno, la otra estrategia es la decisional. Esta básicamente no es una estrategia, pero es una decisión que se toma en base a que hay que implementar tratamiento antes de saber qué es lo que tiene el paciente. Es decir, es la única, sin saber qué tiene el paciente, implementar un tratamiento en específico. Por ejemplo, si yo les dijera un paciente ya con cáncer terminal, que llega con mucho, mucho dolor, que ya está en quimioterapia, ya está en radioterapia, y se presenta un dolor agudo en alguna parte de su cuerpo, en abdomen. Bueno, sabes que es un paciente con cáncer terminal, que ya tiene quimioterapia, que ya tiene radioterapia. Bueno, aquí es cuando como personal médico podemos tomar la decisión de implementar algún diagnóstico, algún analgésico para apoyar al paciente con su dolor o con su malestar y después investigar hacia el origen que pudiera ser relacionado ya con su enfermedad. Entonces, eso no es una estrategia como tal, pero sí lo hacemos y sí se llega a hacer tomar este tipo de decisiones antes de llegar al diagnóstico, pero es muy raro. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Bueno, importante para hacer diagnósticos, siempre pensar en lo más común. Como yo les platicaba, les preguntaba hace rato a alguno de sus compañeros, en este momento, si llega un paciente con fiebre, con dolor de cabeza, con malestar general y gripa, yo no voy a pensar ahorita en otra cosa que no sea COVID. ¿Por qué? Porque es lo que tengo, es lo que más comúnmente hay. Entonces, eso es lo que descarto primero. Una vez que descarto eso, pienso en eso primero. Si no fue, si lo descarto, pues entonces pienso en las otras enfermedades que nos pueden dar las mismas sintomatologías, pero que en este momento no son tan comunes. Entonces es importante siempre pensar el diagnóstico más común. Investigar siempre que una enfermedad explique todo lo que tiene el paciente. Y una vez que que podamos identificar este tipo de enfermedades que expliquen todo, entonces podemos pensar que sean dos enfermedades conjuntas, pero no antes. Generalmente hay una enfermedad que explica todo. Y eso es lo que tenemos que pensar y siempre tratar de buscar. Si encuentra una enfermedad poco común, pues por supuesto estar atentos al caso, porque son situaciones que nos pasan y que como toda en medicina cambia y esto cambia y seguramente lo que les digo ahorita, probablemente en 5 años ya no sea cierto o ya no sea tan cierto o ya existen otras enfermedades, etcétera. Pero en medicina todo va a cambiar. Y una cosa que siempre les digo, los ojos no ven lo que su cerebro no conoce. Por lo tanto, siempre lean, siempre actualícense, siempre revisen y busquen lo nuevo, repasen la fisiopatología, repasen las enfermedades, porque si nosotros no leemos, no estudiamos más que gastritis, les aseguro que todos los dolores abdominales que les llegan a la clínica van a ser gastritis. Y si no sabemos, si no leemos y no conocemos otras enfermedades que ocasionan dolor abdominal, para nosotros siempre vamos a tener en la mente gastritis, gastritis y solo vamos a tratar la gastritis. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Nada. Dejamos un ratito, son las 9:55, damos 10 minutos, nos vemos a las 10:05. Tomen un descanso, vayan al baño y no cierro la sesión. Aquí nos quedamos, nada más apago micrófonos. Doctora, aprovechando el descanso, tengo una duda sobre la tarea que tenemos que entregar esta semana. Ajá. ¿El mapa mental puede ser a computadora o tiene que ser a mano? Una computadora, como ustedes gusten, no hay problema, lo pueden hacer a mano a esa elección. Ok, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, nos vemos ahorita en 10 minutos.
Hola, doctora. ¿Listos? Sí. Ok. Sí. Bueno, son las 10:05. Nuevamente comenzamos la siguiente parte. Ya esta es más enfocada a lo que vamos a hacer en clase y lo que vamos a ir haciendo poco a poco conforme el curso. Entonces, una vez que tenemos nuestra hipótesis, que tenemos ya que hicimos nuestras inferencias, nuestras premisas y nuestra hipótesis, hacemos clasificación del diagnóstico. Entonces, el diagnóstico tenemos diferentes tipos de diagnóstico y podemos identificarlo o clasificarlo en base a estos puntos. En base al proceso, si es la evolución del proceso, acuérdense que nosotros podemos tener diagnóstico inicial o de sospecha y diagnóstico definitivo de certeza. En el caso del niño que les platiqué, por ejemplo, diagnóstico inicial que teníamos al principio era un cólico intestinal o una gastroenteritis, y diagnóstico definitivo al momento del alta del hospital, entonces fue más bien el diagnóstico de certeza, pues fue picadura de alacrán, nada que ver con el diagnóstico inicial, y así pueden suceder con muchos de los pacientes que ustedes vayan a tener. Entonces, importante, base a la evolución del proceso, el diagnóstico puede cambiar de acuerdo a la evolución clínica, de acuerdo a los paraclínicos y de acuerdo al comportamiento que vayan teniendo en el hospital. También se puede clasificar en base al método que ustedes utilizan. Puede ser un diagnóstico clínico, es decir, si ustedes mediante la exploración, mediante la anamnesis, hacen su diagnóstico o pueden llegar a una inferencia diagnóstica, eso pueden poner sin ningún problema. Mi diagnóstico clínico es tal. Puede también tener el diagnóstico de laboratorio. ¿Cuántas veces nos han dado cuenta ustedes que llegan pacientes a lo mejor con biometría hemática, el paciente totalmente asintomático, biometría hemática, tienen una anemia ferropénica, por ejemplo? Entonces tienes un diagnóstico que lo hiciste en base a un examen de laboratorio, pero que no tenías ninguna manifestación y el paciente totalmente asintomático, pero existe un diagnóstico de laboratorio sin problema. Por ejemplo, también puede ser en base a los estudios de gabinete. Por ejemplo, aquí en algún momento puedes hacer un diagnóstico, por ejemplo, de embarazo con ultrasonido y la paciente a lo mejor ni se había dado cuenta, o si es una paciente irregular en sus ciclos menstruales o no tenía ninguna manifestación, ninguna sintomatología, pero haces un ultrasonido a lo mejor por otra cosa y diagnosticas que está embarazada la persona, ¿no? Puede ser ese tipo también, así se puede hacer diagnósticos de esta manera. Diagnóstico histopatológico, bueno, pues ustedes ya saben cuáles son ese tipo de diagnósticos. Hacen cortes de tejido y se pueden identificar características específicas y hacer diagnóstico. Acuérdense que muchas enfermedades, por ejemplo, como enfermedad de Crohn, enfermedad de Cusi, diverticulitis, etcétera, tendrán que tener siempre un diagnóstico histopatológico. Puedes sospechar, pero no lo vas a confirmar hasta que no tengas el estudio histopatológico que te determine cambios específicos del proceso inflamatorio, de Cusi, de Crohn, etc. Y también podemos hacer diagnósticos postoperatorios sí, postoperatorios, por ejemplo, o sea, cuántas veces no se han dado cuenta o no han sabido de pacientes que meten a operar a lo mejor por un cuadro de colecistitis y resulta que no era una colecistitis y que en realidad tiene un cáncer, ¿no? Un cáncer de vesícula y no se dan cuenta hasta que están viendo hasta que hacen la operación, ven cómo está la vesícula, cómo están los tejidos aledaños y bueno, pues identifican que es otra cosa y no el diagnóstico el diagnóstico prequirúrgico. Y bueno, por supuesto, mediante autopsia, que también son otra forma de obtener diagnósticos. Y la otra clasificación es mediante la estrategia que utilizamos. Ustedes ya hicimos diagnósticos y creo que ya lo vimos, si hicimos estrategia analógica, algorítmica, exhaustiva o por exclusión, que eso también es la estrategia que nosotros vamos a utilizar para hacer este tipo de diagnósticos. Y bueno, enfocado a otra particularidad un poco más específica, podemos hacer el diagnóstico ya sea clínico, mediante signos y síntomas, sindromático, anatómico, fisiopatológico, causal y nosológico.
No siempre llegamos a un diagnóstico específico y sí podemos tener en los errores, podemos caer en errores de diagnóstico y muchísimos factores van a influir para que nosotros o no lleguemos a hacer el diagnóstico certero o no tengamos el diagnóstico, el verdadero diagnóstico, sino que podamos errar en nuestro diagnóstico. Y la principal causa para tener un error en el diagnóstico es por ignorancia. Es decir, que no sabemos qué tiene el paciente. Acuérdense que una de las cosas que les comentaba al principio, los ojos no van a ver lo que la mente no sabe. Entonces es importantísimo siempre estar actualizados, estar cada vez más, seguir leyendo cosas que probablemente pensamos que las tenemos dominadas y se nos olvidan, nos confunden todavía o que podemos que no está de más darle repasadas a algunos temas, sobre todo cuando empezamos a tener algo de confusión o de dudas. Hay muchísimos temas que se olvidan, sobre todo si no nos estamos viendo constantemente. Entonces, importante siempre la actualización. Otro error muy común es el examen defectuoso, ya sea por malos hábitos, por malos métodos, por malas condiciones para el examen. También hay malos pacientes o por malas técnicas. Por ejemplo, les puedo decir aquí una de las cosas que sí me ha pasado es cuando llegan las personas, por ejemplo, una mujer que llega con dolor de tórax. Cuando llega un dolor de tórax, inmediatamente piensas en enfermedades cardíacas y demás. Pero luego comienzas a investigar y te das cuenta de que no tiene sintomatología ni tampoco tiene factores de riesgo y empiezas a investigar y resulta que en realidad la señora lo que tiene es dolor en la mama, en su pecho, en su mama, que ella lo identifica como un dolor generalizado en toda la parte anatómica del tórax, pero en realidad, al momento de explorarla, resulta que tenía una celulitis en una de sus mamas, tenía muy, muy inflamada, una mastitis completa, y pues en realidad era una mastitis más que un dolor de tórax dentro de la cavidad, pues. Entonces son situaciones que si no nos dejamos ir solamente por lo que nos dicen los pacientes sin explorarlos, se nos van. Y se nos van los diagnósticos y sobre todo no podemos errar en el diagnóstico, que es una de las condiciones importantes. Entonces, por favor, nunca dejen de explorar a sus pacientes, siempre háganlo con la mejor técnica para que puedan ustedes identificar este tipo de signos, síntomas que puedan hacer diagnóstico más certero y más fidedigno. Entonces, ¿cuántas veces ustedes nos han dado cuenta que hay personas que diagnostican y dan tratamiento sin ver a los pacientes, sin revisar a los pacientes? Y la verdad que esa es una mala praxis que tenemos que evitar y que tenemos que erradicar poco a poco, ¿no? Entonces es muy, muy importante eso. La otra parte de errores en el juicio que nos pueden ocasionar a que interpretemos de forma equivocada los signos y síntomas, ya sea desde que no sabemos qué significan estos signos o síntomas, que nos obsesionamos con que ese paciente tiene que tener infarto porque tiene que tener infarto porque yo digo que es infarto, o que tenemos un razonamiento equivocado un razonamiento equivocado desde el principio, desde la recolección de datos, desde las inferencias y desde la interpretación de estos signos y síntomas. Entonces es muy, muy importante tratar de evitar este tipo de errores. Una de las cosas muy características que tenemos, sobre todo a nivel institucional, y ustedes seguramente se han dado cuenta, el tiempo insuficiente en la consulta que a veces no nos permite hacer una anamnesis o una exploración completa, o que apenas lo estamos explorando cuando ya tenemos otro paciente o cuando ya nos llaman porque ya está un paciente en paro o porque ya está otra cosa o porque está lo otro. Y a veces eso se complica mucho en el tiempo en la institución, pero bueno, es solo cuestión de enfocarse en una cosa, definir, por ejemplo, más certeramente qué es lo que nosotros queremos explorar e identificar en los pacientes y pues tratar de optimizar lo más que tengamos, lo más que podamos el poquito tiempo que tenemos, porque bueno, más tiempo a veces no se les puede dedicar, no porque no querramos, sino que realmente nos come todo este tipo de situaciones de sistema. Pero bueno, y errores de juicio que les comentaba, muy relacionado con la parte anterior, en donde nos podemos llegar a un diagnóstico temprano o nos dejamos llevar por los primeros que nos dice el paciente. Tengo dolor en epigastrio, bueno, tengo dolor en el estómago, tengo agruras, tengo náuseas, y te dejas llevar por lo primero que
que te viene a la mente y a veces no investigamos un poquito más y se nos pueden ir pacientes graves con un diagnóstico erróneo o podemos omitir algún diagnóstico en base a tomar decisiones muy tempranas. Y, ¿qué más? Bueno, otra de las cosas que también hacemos, y es una de las cosas que también tenemos que erradicar, es apresurarnos en solicitar estudios sin tener un objetivo o una estrategia. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no se han dado cuenta que antes de que llegue el paciente ya le están pidiendo tomografía de cabeza, de tórax, de ultrasonido y exámenes de laboratorio y todo esto, y ni siquiera sabemos realmente qué es lo que tiene el paciente? Entonces, pedimos exámenes o se piden exámenes de gabinete y exámenes de laboratorio como para ver qué sale. Y después, una vez que ya pidieron todo eso, entonces se ponen a investigar al paciente y resulta que ni fue necesaria la tomografía, ni a lo mejor había sido necesaria hacerle pruebas de función hepática o pruebas de función renal, bueno, no sé. Situaciones que pueden optimizar o que podríamos haber optimizado tanto en tiempo y en recursos y sobre todo en costos para el paciente, para la institución o para el sistema de salud en el que nos encontramos. Entonces es importante esa parte también. Y bueno, este último punto es una de las situaciones en las que me incluyo porque hasta hace poco tiempo, ¿cómo decirlo? La falta de atención a los problemas psicosociales de los pacientes nos hace también errar en diagnósticos. Y les digo que me incluyo porque a veces no se les toma mucho en cuenta este tipo de problemas en los pacientes, pero les digo, hasta hace poco tiempo para atrás, ha habido un proceso en el que dices, bueno, sí es cierto, la falta, los problemas psicosociales, o sea, imagínense a una señora que tiene, no sé, que la acaban de asaltar, que en su casa tiene los problemas económicos y que además tiene un hijo hospitalizado y otro hijo lo tiene en la cárcel, su marido a lo mejor o ya murió o no, o sufre algún tipo de maltrato o violencia familiar. Y bueno, llega la señora y con la crisis, con la depresión súper alta porque a lo mejor no se ha tomado el medicamento y bueno, a veces uno como médico te pones a pensar y dices, es que esta señora no se cuida, no se quiere, no tiene cuidado con su enfermedad, si sigue así se va a infartar señora y que mire, que el otro, que no sé qué. Y te pones a pensar y ya cuando te explican y te dicen, tengo todo esto y estoy cargando con todo esto en mi mente, en todo mi ser, pues imagínense si no está para que la señora esté todo el tiempo con la presión alta, con todos esos problemas que puede tener, ¿no? Y que a lo mejor el que no esté llevando su tratamiento adecuado puede ser no porque ya no quiera, sino a lo mejor porque no ha podido salir de su trabajo para ir a atención a que le den su medicamento. Y a lo mejor a nosotros se nos hace fácil, pues cómprenlo en la farmacia y se lo toma y lo que sea. Pero cuando te das cuenta de realmente cómo vive la gente, que apenas les alcanza a veces para el camión, para medio comer, para medio vestir, no sé, es una situación realmente que creo que sí debemos de poner atención y sobre todo ser empáticos, doctores, porque muchas veces y afortunadamente a muchos de nosotros no tenemos estas situaciones que nos hacen sentirnos de una manera, ¿cómo decirlo? Pues de una manera difícil en cuanto a la cuestión psicológica o a la cuestión a lo mejor económica o a lo mejor no tenemos problemas de tipo violencia o delincuencia o situaciones que probablemente algunos sí, algunos de ustedes sí, pero sobre todo, lo que quiero llegar a todo esto es ser empáticos con las personas y a lo mejor tratar de entenderlos. A lo mejor no vamos a poderlos entender por completo porque no estamos en una situación parecida a lo de ellos, ni siquiera cercana a lo de ellos, pero tratar de ser más conscientes de cómo nos dirigimos a los pacientes, de cómo les hablamos, de a lo mejor el a lo mejor pensar que los pacientes solamente tienen necesidad de desahogarse y ya, y con eso les ayuda muchísimo probablemente, ¿no?
Bueno, espero que no les haya dado tanto sueño con mi rollo. Pero bueno, y ya para por último, decirles, último de esta parte porque seguimos la siguiente, para adelantar en el arte de la ciencia, en el arte y en la ciencia del examen clínico, lo principal, lo que ustedes necesitan, el principal equipo que necesitan son ustedes mismos. Entonces, mejorar ustedes mismos, tanto en lo que conocen, en lo que saben, en cómo interpretan, en cómo investigan, en cómo preguntan, y cómo van a poder, cómo van a poder integrar eso que ustedes ya están investigando, ya están conociendo, es lo que les va a llevar a la base de un buen diagnóstico. Entonces, eso es muy, muy importante para que ustedes que van empezando lo puedan practicar y lo puedan seguir transmitiendo y llevando durante toda su práctica médica. Eso es muy, muy importante. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Aquí vamos al primer tema. El segundo tema, este es muy rápido, es sobre el método clínico y aquí ya va muy enfocado a cómo vamos a hacer nuestras tareas, nuestro análisis del método clínico, de los exámenes de las historias clínicas. Y en base a este método clínico nos habla primero de datos pivote. Identifica qué es un dato pivote. ¿Qué es un dato pivote, Stephanie? Mencionaba que son como aquellos signos, síntomas que nos dan como una guía para acercarnos al diagnóstico. Muy bien, fíjate bien. Te voy a decir un caso, Stephanie. Una niña de 10 años de edad que tiene, de repente se queda, está en la escuela y le reportan las maestras que se queda atenta, pero que no les responde, que no les contesta, que incluso las maestras han reportado a la niña porque las ignora, en momentos de la clase las ignora y entonces no hace ningún movimiento, solamente se queda así y no responde, no contesta nada. Entonces las maestras están molestas porque las ignoran. Y comienza a tener bajo rendimiento escolar y además, y pues nada más, de repente le duele la cabeza y es todo. Entonces la llevan a revisión, la llevan a atención y en este caso, así solamente con la clínica, ¿qué te haría pensar, Stephanie? Pues primero, si es algo meramente del sentido como del oído, o si no, algo ya más neurológico, ¿no? Hasta ¿Cómo qué? Un proceso, no sé, algún tumor o que haya nacido con, no sé, un déficit de atención o que esté pasando por algo psiquiátrico incluso. Ok, Irlanda, levantaste la mano. Puede ser una convulsión. ¿De qué tipo, Irlanda? Ay, la verdad no me acuerdo del nombre, pero... Acuérdense de las crisis de ausencia, que son muy comunes en niños. Entonces, puede ser una convulsión, puede ser, en efecto, también puede ser lo que tú dijiste, Stephanie. Por supuesto que puede tener algún problema, a lo mejor no orgánico o fisiológico, algún problema psicológico, como bien lo mencionas, un trastorno de atención. Que, bueno, muchas cosas, pero bueno, para eso tendrás que utilizar una estrategia diagnóstica, a lo mejor de inducción o de deducción o de exclusión, para poder identificar si es un problema, o si es una epilepsia, si es un trastorno, o algún tumor, como lo mencionabas, Stephanie, o algún trastorno psicológico o psicosomático, o incluso lo mencionabas bien, algún problema del oído, no sé. Situaciones que pueden originar o que pueden ser que esta paciente pueda tener una u otra enfermedad, pero es muy importante identificar datos pivote. ¿Cuáles serían los datos pivote aquí, Irlanda, para ti? ¿O en qué pensaste para poder decir? Pues en primer lugar, porque ese tipo de convulsiones son comunes en niños, porque empieza a tener una pérdida de rendimiento escolar. Sí. Y no responde, o sea, aunque intentan llamar su atención, entonces, aunque podría ser un berrinche, no es lo más probable. No se manifiestan así generalmente los berrinches, ¿no? Sobre todo los que tienen hijos saben que no se manifiestan así. Sí. Ok, entonces, sí, entonces tu dato pivote en este caso fue la ausencia, y sobre todo que se queda la niña y lo más importante, que a los estímulos no responde. Si fuera algo del oído, respondiera a estímulos visuales, ¿cierto?
o respondiera al tacto. Cuando tú la tocas, dirige su atención a lo que sea. ¿Sí, Ramón? Ya casi nos vamos, no te apures. Ya te vi que cara de sueño. ¿Me explico en ese sentido? O sea, la niña está ausente completamente, le hablan, no responde. Le hacen algún estímulo visual, no responde. Al tacto tampoco responde. Entonces, esos son muy importantes, es un dato muy importante para poder orientar diagnóstico. Entonces, tu dato pivote ahí fue la ausencia a respuesta a estímulos. ¿Y la cefalea qué? ¿Eso puede ser un dato o no puede ser un dato? Pivote. Sí, de hecho es muy común que después de las convulsiones de ausencia se presente dolor de cabeza en los niños. Así es, entonces es una de las cosas que nosotros podemos identificar. El rendimiento escolar te puede como complementar y ser explicado por esto, pero no es una cosa que te importe clínico para el diagnóstico ahorita. Entonces, primero identifica datos pivote. Una vez que identificas el dato pivote, tratar de diferenciarlos en datos pivotes primarios y secundarios. ¿Cuáles son los datos primarios? Son aquellos por los que el paciente le llama la atención o por los que el paciente acude a urgencias o acude a atención, que es precisamente que la niña se queda totalmente ausente. En este caso, el dato pivote secundario, a lo mejor el bajo rendimiento y el dolor de cabeza. Pueden ser datos secundarios que te pueden explicar el primario, pero es muy importante identificar eso. El otro punto en el proceso mental del abordaje del diagnóstico es la memoria y la inteligencia. Es decir, una vez que identificamos datos pivotes primario y secundario, entonces tenemos que identificar y resolver el problema. ¿Cómo? Mediante nuestro conocimiento. Aquí, ¿qué es lo que nosotros sabemos sobre estos datos pivote primarios y secundarios que puedan ser explicados? O que de todas las enfermedades pueden explicar esta manifestación que tiene el paciente. Y aquí es lo que el artículo menciona, el eterno estudiante. El médico es el eterno estudiante porque siempre, siempre, siempre tenemos que estar actualizándonos, tenemos que estar resolviendo problemas y sobre todo identificándonos con los cambios que pueda haber y con los pacientes, porque no todos los pacientes van a llegar así como les dije al principio, todos del librito. Tenemos que identificar que tenemos muchas cosas en que identificar y concentrar en un solo diagnóstico. Y para eso necesitamos algo que le llama el artículo gimnasia mental. Si nosotros hacemos el proceso de abstracción, es decir, tenemos datos pivotes primarios, datos pivotes secundarios, tenemos un contexto del paciente, tenemos que abstraer todos esos datos principales para poder hacer el interrogatorio dirigido y la investigación dirigida y poder tener inducciones y tener premisas. Entonces, una vez que tengamos este tipo de premisas e inducciones, pues entonces podemos hacer ya nuestro diagnóstico integral. En uno de los artículos se mencionaba sobre la identificación de datos pivote en base a su categoría, si son primarios, si son secundarios, y a la cronología y al sistema u órgano que se están identificando. Y entonces habla de diferentes órganos y sistemas en donde y las causas que pueden tener. En base a los sistemas que afectan y a las causas que pueden tener, ahí viene una tablita, podemos hacer diagnósticos, o más bien podemos descartar otras causas y descartar sistemas que nos pueden especificar y sintetizar más nuestro diagnóstico. Y entonces vamos a esta tablita. Este dibujito que ustedes están viendo aquí va a ser muy importante para poder identificar y poder aclarar algo de los casos clínicos. Entonces, el abordaje primero de los casos clínicos que ustedes van a tener, por ejemplo, el de síndrome febril, que es el que vamos a ver la próxima semana, primero van a leer el caso clínico. Una vez que lean el caso clínico, van a identificar los datos pivote. Dato pivote principal y datos pivote secundarios. Cuando tengan el dato pivote principal y los datos pivotes secundarios, van a identificar lo que se llama el contexto del paciente. Contexto del paciente se refiere a quién es, en qué paciente estamos y en qué contexto tenemos ese signo o ese dato pivote. Y a los antecedentes y conductas que tengamos en nuestro paciente, conductas y factores de riesgo. Entonces, una vez que tengamos esto, vamos a identificar el contexto y podemos simplificar nuestro proceso de diagnóstico. En esta tablita hay una imagen muy característica porque si se fijan en esta tabla, el dato pivote en los dos pacientes son dos pacientes diferentes, es poliuria.
y polidipsia. Entonces, poluria y polidipsia, pero el contexto del paciente es en lo que cambia. En un paciente es un hombre de 45 años que es diabético y tiene obesidad. Entonces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, Berenice, ¿en qué podrías estar pensando en este paciente que tiene poluria, polidipsia, como dato pivote, pero que tiene 45 años y tiene diabetes e tiene hipertensión y obesidad? ¿Por qué crees que sea la poliuria y la polidipsia? ¿Por diabetes? Por diabetes probablemente, porque ya tiene hipertensión, ya tiene obesidad y ya sabemos que esto simplemente con la obesidad es un factor de riesgo muy importante para presentar diabetes. Y ahora ya está presentando poluria y polidipsia con estos antecedentes, entonces te vas en tu proceso mental de inferencias, deducción y todo esto hacia diabetes. Pero tenemos otro paciente con lo mismo, poluria, polidipsia, pero es un joven de 21 años de edad que tuvo un traumatismo craneoencefálico. Y entonces ahora le voy a preguntar a Tsiri Yasmin. ¿En qué pensarías, Tsiri? Síndrome de secreción de hormona antidiurética, ¿podría ser? Así es. Bueno. Sí. ¿Me vas a decir algo más? No, es todo. Ok. Entonces, ¿te fijas cómo en base al contexto del paciente, el mismo signo, el mismo síntoma o los mismos datos pivote pueden ser diferentes diagnósticos? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer en las historias clínicas. En sus historias clínicas, ustedes van a identificar el dato pivote principal, el dato pivote secundario, van a identificar el contexto del paciente y los antecedentes que tienen para poder hacer un diagnóstico en base a eso. Una vez que tengamos entonces podemos apoyar o podemos hacer una hipótesis que vamos a apoyarla o descartarla mediante exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes de laboratorio pediríamos si tuviéramos, para comprobar o negar nuestra hipótesis? Yo sé que en el examen, en los documentos que les mandaron sus compañeros o que ustedes van a revisar para hacer su tarea, no tienen exámenes clínicos. Pero si yo estoy pensando en una meningitis, por ejemplo, sin todos mis datos clínicos, ya hice mis datos pivote, ya hice mi contexto del paciente, ya tengo una teoría y mi teoría o mi hipótesis es que este paciente tiene meningitis, entonces yo voy a pensar qué estudios le voy a pedir o le pediría yo para poder identificar si realmente tiene meningitis este paciente o para descartar si tiene meningitis este paciente. Entonces, en uno de los ejercicios que les voy a poner ahí, les voy a pedir, identifica tu hipótesis y también identifica al menos otros dos diagnósticos diferenciales. Entonces, en el otro punto va a decir, ¿qué exámenes de laboratorio pedirías para confirmar o rechazar tu hipótesis? Entonces, yo tengo que pensar y describir qué le voy a pedir a mi paciente para confirmar mi hipótesis o para rechazarla. Todavía yo no sé qué le pidieron en el artículo o qué le pidieron en el caso clínico, pero ¿qué haría yo? De eso se trata en la tarea. ¿Qué haría yo para poder confirmar mi hipótesis? Y si mi hipótesis fuera confirmada, entonces ¿cómo lo trataría? Así de fácil. En base a lo que yo investigué y a lo que yo pienso que es lo que tiene mi paciente. ¿Me explico? Eso va a ser su tarea. Y bueno, es importante recordar siempre plantearse diagnósticos sencillos y comunes, que es lo que les mencionaba en una de las diapositivas anteriores, y sobre todo que siempre estén en constante desafío con ustedes mismos. No van a competir con sus compañeros, no van a competir con nadie más que con ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ustedes mismos se van a ir poniendo metas, poniendo objetivos, poniendo situaciones para mejorar siempre, 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 siempre. Entonces, en esta tarea y durante todas las tareas que vamos haciendo, los análisis de artículos y análisis de casos clínicos, la competencia siempre es con ustedes mismos, que es muy importante siempre estar en esa competencia, en teoría, pero más que nada, hablemos mejor como de proceso de mejora. Ustedes son mejores que ayer y seguramente mañana van a ser mejores que hoy. Eso siempre en mente con ustedes y no nada más en su vida profesional
en todos los aspectos de su vida. En la vida siempre tenemos que seguir caminando hacia adelante y seguir mejorando en todos los aspectos que tengamos. Y en este caso, en nuestra vida profesional como médicos, siempre tenemos que mejorar en todo sentido. ¿De acuerdo? Ahora sí, terminamos. ¿Preguntas, dudas sobre esto? ¿De cómo van a hacer sus exámenes, digo, sus análisis de caso? ¿Quién levantó la mano? Marta, dime. Sí, doctora, yo tengo dos pequeñas dudas. Ah. Nuestro equipo es el de síndrome febril y, bueno, no estamos seguros si lo hicimos bien, pero nuestro artículo nos basamos en la etiología del síndrome febril de nuestro caso clínico, pero no sabemos si sí está correcto o tenemos que buscar un artículo que hable solamente de síndrome febril. No, todos los artículos se van a revisar. Ahorita reviso tú. ¿Eres del grupo A o del B? No sé, soy del... ¿Eres del lunes o del martes? del lunes. Entonces de la... Ahorita los voy a revisar todos. Mira, la verdad ayer, Marta, fui a Tonalá, por eso no les puedo dar clases a ustedes. Fui a Tonalá porque tenía una junta y tenía que recoger unos papeles allá. Yo ingenuamente creí, voy temprano, les doy la clase, me conecto allá, les doy la clase y después hago lo que tengo que hacer. Pero no hay internet en Tonalá. Entonces, por eso les tuve que cancelar, porque la verdad mi celular tenía poca pila y luego con los datos y con la presentación, total dije, no, mejor mañana. Por eso les cancelé. Pero, y ya no pude revisar lo de los artículos, ni tampoco me he puesto con de sus tareas. Sí tengo tareas pendientes, eso es de mi parte, poder revisar sus artículos y poder revisar lo que mandaron para las historias clínicas, que ya los vi en general, está bien. Entonces, nada más les hago una retroalimentación. Yo creo que sí, si identifico que algún artículo no está fácil para analizar, les voy a pedir al equipo que lo cambie, pero esto creo que no va a ser tan común, porque todos los artículos, la mayoría, se pueden analizar bien. ¿De acuerdo, Marta? Sí, y tengo otra. Dime. El análisis que tenemos que hacer del artículo, en nuestro caso, que somos el primer equipo, ¿también lo tenemos que realizar No. o solamente los demás? Solamente los demás. En el caso de, tampoco ustedes van a hacer análisis de caso, porque ustedes ya conocen el caso clínico, ya saben cuál es el diagnóstico del caso clínico, entonces con ustedes el proceso no aplica, pues es para todos los demás. Los integrantes del equipo que expone, ellos no hacen análisis de caso clínico ni análisis de artículo. Solamente, no, sí, análisis de artículo, sí, perdón. Eso sí, porque eso lo vamos a identificar todos, nada más el caso clínico no. ¿Sí, Marta? Sí, muchas gracias, doctora. No, pues a ustedes. ¿Quién más tienes preguntas? No te escuché, Itzel. Hablaba sobre el análisis del artículo, hay una rúbrica. Hay una rúbrica en donde les voy a pedir que identifiquen casos específicos. Por ejemplo, ¿cuál es el grupo de estudio? ¿Cuál es la variable principal, la variable de desenlace, el tipo de estudio? Que identifiquen brevemente los resultados y conclusiones. Es todo. No va a ser un análisis tan complejo, que también vamos a ir haciéndolo cada vez mejor. Eso es cosa nada más de ir haciendo el proceso de análisis, que probablemente al principio nos demos de tope un poquito con las variables de desenlace principalmente, que es en lo que más se nos atora, pero poco a poco ustedes identificarán cuáles son las variables de desenlace y a qué me refiero con desarrollo y con grupo de estudio y eso. No suelo ser tan estricta en esta calificación de esos exámenes, digo de esos artículos, porque hay una rúbrica y generalmente sí les voy orientando en cuanto en los apartados específicos para que ustedes poco a poco vayan mejorando. Acuérdense que no se trata de reprobar a nadie, se trata de mejorar siempre. Entonces, siempre en los primeros análisis de caso y análisis de artículos, siempre hay trabas, siempre hay dudas, pero ustedes van a ver cómo ya en los finales van a mejorar muchísimo todo este proceso diagnóstico, de análisis y de casos y de artículos. ¿Vale? Muy bien. ¿Ninguna otra duda? Tengo una, doctora. Dime. En cuanto a la presentación,
dentro de la presentación, ya que presentamos el caso, ya que presentamos como tal, pues los datos pivote, nosotros también vamos a presentar lo que son laboratoriales, el diagnóstico final, o eso ya no entra dentro de la presentación. ¿Dices en el caso de tu equipo? Ajá, sí, exactamente. Sí, sí van a presentar. Creo que ya te respondí. ¿Tú me preguntaste por correo? Ah, sí. Ah, ok. Sí, haz de cuenta. Van a empezar con la presentación del caso clínico, van a tener la parte de interacción con el grupo y una vez también nos van a presentar los datos de laboratorio, los exámenes de gabinete que puedan tener en el artículo y por supuesto en qué concluyó para poder saber si lo que nosotros estuvimos pensando fue cierto o no. ¿Sí? Ok, sí, sí. Okay. Muy bien. Gracias. No, pues de qué. ¿Qué más? Doctora, ¿también tenemos que abordar tratamiento en el análisis de caso? ¿Tú no eres del equipo? No, o sea, en los análisis que vamos a hacer individualmente. Sí, tienes que abordar tratamiento, pero en base a lo que tú pienses. Por ejemplo, si tú estás pensando que tu caso clínico es de una apendicitis y tu teoría es que es apendicitis, entonces tú vas a pensar qué exámenes le pedirías para confirmar si es apendicitis o no. Y vas a poner ultrasonido, biometría hemática o radiografía de abdomen, lo que tú quieras. Y también vas a pensar qué tratamiento le darías si tu hipótesis fuera cierta. O sea, si realmente fue una apendicitis, ¿qué le harías al paciente? ¿Una apendicectomía? ¿Y ya? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Más dudas o preguntas? Bueno, de los que alcanzo a ver las caritas, parece que no. De los que no veo, espero que no. Ok. Bueno, muchachos, de todas maneras, ¿qué dice aquí? ¿Es individual o en equipo? ¿Qué cosa, Itzel? ¿Itzel ahí? Sí, nada más que les escribo porque creo que ¿El del artículo? Artículo y caso clínico son individual. Lo único que es en equipo es la presentación. Ok. ¿Sí quedó claro, Itzel? Ok, muy bien. Entonces, si no tienen preguntas, si no tienen dudas, ahorita les voy a poner la guía para la rúbrica para el artículo, para el caso clínico, para que lo vayan haciendo y nos vemos entonces el grupo A, que es el de lunes, el lunes próximo a las 9 y el grupo B, que es el del martes, el de hoy, el martes a las 9 aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues que tengan muy buen día. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, doctora. A ustedes. Gracias, doctora. Gracias. Yes.